Y la crisis que tiene en jaque a Grecia y a punto de colapsar a Europa ya está afectando economías como la nuestra. Lorena Álvarez recogió testimonios de peruanos en el viejo continente que han empezado a sufrir los estragos de la crisis que, según estimaciones de expertos, podría durar hasta 3 años más. Además, nos explica de qué forma la crisis europea cruzará el charco y golpeará directamente a nuestros bolsillos. El Machu Picchu de los catalanes. ¿La Sagrada Familia? Sí. Ajá. Así como yo puedo sentirme orgulloso de Machu Picchu, los catalanes se sienten orgullosos de la Sagrada Familia. Luis llegó a Barcelona hace 19 años dispuesto a comenzar de nuevo. Atrás dejó su natal Trujillo y la profunda crisis económica de finales de los 80. Durante años hizo de todo, hasta que ahorró para poner su negocio propio. Vale, para que disfrutes un poco del sabor peruano. Adelante. Restaurant Bolívar, donde se disfruta la espectacular sazón peruana, es producto de tanto sacrificio. Pero aunque quisiera negarlo, la crisis económica lo está golpeando, y fuerte. Y en el último tiempo estamos afrontando una crisis, ¿no? Una crisis que ha golpeado sobre todo a países como Grecia y a España también, y hemos llegado a hacer 100 menús diarios, ¿no? Y ahora estamos reducidos a la cuarta parte, ¿no? La crisis que viven los peruanos en España y otras partes de Europa llega sí o sí al Perú, pues la mayoría de migrantes envía remesas. El BID calcula una baja del 11% para la región de América Latina. Para el Perú calculaba un 10%, pero en realidad no ha sido más del 8%. Y que muchos, a pesar de la crisis, han seguido remesando. Han bajado un poco los montos de remesas, pero han continuado remesando. Digamos que el promedio puede ser $400 en remesas que vienen de Europa o Estados Unidos. Con el dinero que envía su hija Jennifer, doña Angélica vive más tranquila. Si bien no subsiste, le permite tener mejor calidad de vida. Desafortunadamente, la situación en España lleva más de 2 años complicada y se estima se pondrá peor. 2010 y 2011 van a tener que ajustarse el cinturón, con lo cual el tremendo desempleo va a subir. Esa es la tragedia que está enfrentando el país de España, de que van a tener que ajustarse el cinturón cuando el desempleo no está acá, sino el desempleo está en su pico. Actualmente la tasa de desempleo en el país ibérico supera el 20% y en inmigrantes la tasa supera el 40%. Nos preocupa la situación de nuestros migrantes, nos preocupa su inserción laboral. El empleador a veces dice, bueno, pues si están habiendo estos problemas, se han endurecido las exigencias por los temas migratorios, hay una crisis, entonces, ¿hasta qué punto de repente me conviene o no tener a un migrante aquí? Prefiero de repente tener a un oriundo del lugar que muchas veces no quería el empleo. El sector más golpeado es construcción. Johnny Alcedo lo sabe bien. Y antes de la crisis, por ejemplo, en el tema de construcción, ¿tú podías ganar cuánto más o menos? Promedio 1.200. 1.200 euros. Sí. ¿Te permitía enviar al Perú cuánto más o menos? Yo le enviaba 300 euros, bastante para allá. Otro problema es que no importa cuánto envíen, este dinero ya no vale lo mismo. Hace unos años el euro se cotizaba 6 veces más que el sol, hoy está en 3 y pico. La baja también preocupa a los que aquí, ante la caída del dólar, cambiaron sus ahorros a euros y hoy ven cómo pierden dinero. Si alguien tuviera ahorros en euros o dinero en euros en estos momentos, la recomendación sería que lo cambien porque va a seguir bajando o que esperen. No, si está en euros, que se quede en euros. No, en el caso peruano yo creo que la recomendación, pero clarísima, es soles. Porque todo en soles, CTS todo en soles, porque las tasas, créditos hipotecarios en soles. Por supuesto, con mayor razón, porque son créditos de largo plazo y ahí me evito el riesgo cambiario, porque yo no sé de acá a 5 o 10 años qué gobierno puede subir en el Perú. Y si de repente sube un mal gobierno y el dólar se me va al techo y yo tengo deudas en dólares, me reventaron. Bienvenido al restaurante Bolívar, una ventana del Perú en Barcelona. Los años de Luis en Barcelona lo han llevado a destacarse entre los cerca de 60.000 connacionales que allí radican.
Ahora, como presidente de la Federación de Peruanos en Cataluña, conoce perfectamente el impacto de la crisis. La comunidad peruana tenía una clase empresarial de reformas muy fuerte. O sea, movía mucho dinero. O sea, un peruano podía tener entre 30 a 50 trabajadores. ¿Tanto así? Sí. Con la crisis, esa clase empresarial, los peruanos que trabajaban en las reformas se han ido, han ido dejando este tipo de trabajo, ¿no? Porque ya no, en estos momentos no resulta rentable. Oye, no es por nada, Armando, pero se ve muy bueno ese lomito saltado. Dentro del restaurante Bolívar conocimos a Armando. Él es auxiliar de farmacia y recuerda que el trabajo comenzó a escasear hace unos 3 años. Más de uno optó por regresar. Ah, sí, igualito. Tengo caso de mi sobrino que se ha regresado hace poco. ¿Se ha regresado? Sí, porque no ha encontrado trabajo en su área. ¿Y eso ha sido muy común de peruanos que han regresado? Se ve de todo, no solo peruanos, son bolivianos, colombianos, ecuatorianos. Este restaurante prepara siempre. Junto a su esposa Marina, saborea la especialidad de la casa, un lomo saltado. En tiempos de bonanza era preparado y servido por personal contratado. Ahora son Luis y su esposa Laura los que se encargan de casi todo. Hemos tenido épocas que hemos tenido camareros, cocinera, ayudantes, pero ahora con esto de la crisis pues ha bajado un poco, la gente tiene menos poder adquisitivo y... Están viniendo menos. Sí, claro. Sobrellevar la falta de clientes los obligó a despedir personal. Ahora solo les queda un trabajador, pero nada, amilana su espíritu. Haber nacido en el Perú te da la fuerza para vencer las dificultades que se te presenten, ¿no? ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis, compadre? Aquí no hay ninguna crisis, ¿no? O sea, la mejor sonrisa y la voluntad del peruano. Yo creo que eso es suficiente para vencer cualquier crisis. Pero como la crisis que comenzó en Estados Unidos se fue a Europa, específicamente a Grecia, una de las economías más pequeñas del viejo continente. Los gobiernos no deben gastar más de lo que tienen, como una familia o una persona. Si una persona gana 1.000, no debe gastar 3.000, porque ese exceso de gasto es deuda. Y si me voy a estar endeudando, llega un momento en que la deuda es tan grande que ya no la pago, y ahí entro en crisis. Igualito es un país. En Grecia, la edad de jubilación llega hasta los 50 años. Les aumentaron los sueldos a todos los trabajadores públicos. La salud se la dieron al trabajador, más toda su familia gratis, y lo estaban financiando con deuda. Ahora son los países grandes como Francia y Alemania los llamados a financiar un plan de rescate, pero este plan implica ahorcar a sus ciudadanos subiéndoles los impuestos. Millones están en contra, pues ven con desagrado que les cobren más para ayudar a otro país. Por eso es que ahora se está planteando que la Unión Europea se divide en 2 partes. La Unión Europea con países del norte y la Unión Europea con países del sur, donde están los problemas. Se calcula que unos 700.000 peruanos viven en Europa, siendo España e Italia los países preferidos. De allí, unos 200.000 al menos serían ilegales. Pero nos podría golpear la crisis europea. Según los expertos, el impacto sería menor que el de la crisis estadounidense, pues nuestra economía no es dependiente del viejo continente. Hace más de 2 años que se habla de crisis internacional. En nuestro país, dicen, las esquiva todas e incluso sigue creciendo. Hasta felicitaciones nos llevamos. Convocar la inversión. Quisiera decirle al pueblo peruano cuánto apreciamos la amistad entre nuestros países. Perú creo que es una excelente historia de éxito en los últimos años. Entonces, ¿por qué sentimos que todo está más caro? El problema es que lo que sube más son los alimentos. Y al subir los alimentos, más que el resto, aun cuando el promedio sea moderado, pero los alimentos están acá, ese hecho te golpea al que menos tiene. ¿Por qué? Porque la gente de menores ingresos, casi todos los ingresos se da en esto. Aquí una muestra. Actualmente la papa cuesta 2 soles, lo mismo la zanahoria cuando hace poco encontrábamos a 1,40 soles. La subida de precios de productos tan básicos golpea justamente a los que menos tienen.
En tiempos de globalización, la crisis de uno preocupa a todos. Las remesas que ingresan al país se calculan en $3.000 millones y representan el 2.2% del PBI. Si bien las proyecciones son optimistas, será mejor mantenernos atentos. Y la regla de oro, gaste solo lo que tiene y no se endeude. Volvemos con una nueva muestra de atropello a la libertad de prensa y de expresión del gobierno de Hugo Chávez. No se vayan.